Vamos a hablar de la reproducción asexual en plantas dirigida por Mariana Córdoba, Mariana de Armas y Daniela Villamizar. ¿Qué es la reproducción asexual? La reproducción asexual es aquella que se presenta cuando se genera otro individuo a partir de una estructura de la planta madre y no implica la fusión o unión de gametos. Existen varios tipos de plantas que se reproducen asexualmente, que son los estolones, los rizomas, los esquejes y los injertos. Estas plantas se autofecundan, por lo cual no necesitan de otro ente que las ayude a reproducirse. La reproducción vegetativa consiste en la generación de uno o varios individuos que serán idénticos al parental y que se producen a partir de tejidos vegetales y órganos no sexuales que conserven la potencialidad de la multiplicación y diferenciación celular. Por ejemplo, un tejido, un acodo, un estolón, las hojas, los tallos y las raíces. Por último está la reproducción artificial y se conoce como reproducción artificial aquella reproducción asexual que se presenta en plantas y que se emplea en la industria agrícola con fines económicos, ya que por medio de esta se facilita la prolongación de vegetales en menos tiempo. Algunos métodos de reproducción artificial son por acodo y por estaca. En el método por acodo se genera una planta a partir de un tallo que desarrolla raíces sin separarse de la madre. Y en el método estaca se entierra en el suelo un esqueje leñoso que genera raíces y por consistente una nueva planta. La alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones es un tipo especial de reproducción que se da en vegetales y consiste en la combinación de la reproducción asexual y la sexual. Unas generaciones se reproducen asexualmente formando esporas y otras se forman sexual formando gametos. La presencia de uno de los juegos de los cromosomas en los vegetales permite la existencia de un ciclo vital. La presencia de uno o dos juegos de cromosomas en los vegetales permite la existencia de un ciclo vital en el que se suceden las fases haploides y diploides, definiéndose en este caso al esporiofito como la fase o generación asexual que forma las esporas y el gametofito como la base sexual durante la que se reproducen los gametos. Las gimnospermas. Las gimnospermas son aquellas plantas vasculares que no poseen semilla. La palabra gimnosperma se divide en dos. Gimnos, que significa desnudos, y esperma, que significa semilla. Y en pocas palabras es que sus semillas están desnudas o no se desarrolla un ovario cerrado. Estas también se pueden desarrollar prácticamente en todas las zonas del mundo, pero dominan más que todo en climas fríos y árticos. Sus características. La más conocida es que va a tener un fruto que se llama piñas o conos. Y además estas se generan en hojas fértiles o esporófilas con una semilla expuesta. Más que todo, estas se van a dividir en dos grupos. En las femeninas y en las masculinas. Su reproducción es que los conos masculinos están formados por unas escamas y dos sacos polínicos formados de granos de polen. Por lo general, los femeninos son de mayor tamaño y contienen unas escamas con dos óvulos. Los gametos son los granos de polen y los óvulos. Durante la reproducción de las plantas gimnospermas, el viento polínico llega hasta las flores femeninas y el tubo polínico penetra hasta el óvulo para dar origen al cigoto tras la fusión de gametos. Tras la fecundación de estas, la semilla y la inflorescencia femenina se transforma en una piña que pasado un tiempo se abre y libera las semillas que formarán nuevas plantas al caer de la tierra.
Esto ayuda al medio ambiente teniendo en cuenta que ya que esta reproducción más que todo se da en árboles. Las gimnospermas se dividen en varios grupos, pero la que más se destaca son las coníferas, que son arbustos y árboles con ramas que se presentan en forma cónica y frutos que también tienen una estructura en cono. Y de esta se destaca el pino, que normalmente se llama pinus. El pinus es un género de plantas vasculares comúnmente llamadas pinos, principalmente el grupo de las coníferas, y dentro de este a la familia de Pinaceae, que presentan una ramificación frecuentemente verticada y más o menos regulada. La copa puede ser piramidal o redondeada, y en los árboles adultos anchas y deprimidas. Los macrobalastos presentan hojas esquamiformes sin clorofila, mientras que los branquiblastos son cortos, con una vaina membrosa de escamas y estas terminados en 2 a 5 hojas lineales o articuladas, con 2 o más canales resiníferos cada una. Reproducción asexual en angiospermas. ¿Qué son las angiospermas? Las angiospermas son plantas con flores y semillas caracterizadas por una doble fecundación y la inexistencia de frutos. Estas plantas se reproducen a través del método sexual y asexual. Por el método sexual encontramos polinización y fecundación, y después hablaremos del método sexual. El método de la polinización es el proceso de transferencia de polen a través de los vectores de polinización, que pueden ser bióticos como aves, insectos, abejas, murciélagos y demás, y abióticos como por ejemplo el agua o el viento. Las plantas polinizadas por insectos suelen tener mucho olor, ya que los insectos tienen un olfato desarrollado. Las polinizadas por aves no tienen tanto olor, sino un color llamativo para las aves. Y las polinizadas por murciélagos, como son polinizadas de noche, son blancas o cremas. En las angiospermas el método de fecundación se llama doble fecundación y es la forma típica de la fecundación de las angiospermas, y es el proceso por el cual cada uno de los núcleos generativos se fusiona con la ósfera para dar el cigoto, y el otro núcleo generativo se une con los otros núcleos polares de la célula central del saco embrionario para dar origen al núcleo triploide, a partir del cual se desarrolla el endosperma. Bueno, finalmente la reproducción asexual en las angiospermas por lo general son las cromofitas las que se reproducen a través de este método, donde las hijas son idénticas a la madre al no existir intercambio genético. Los tipos de reproducción sexual son propágulos, estolones, tubérculos y rizomas. Los propágulos son plántulas que son capaces de independizarse produciendo plantas adultas. En los briofitos se forman pequeñas plantas hijas con los restos del borde de la hoja. Estos, al caer al suelo, logran convertirse en plantas independientes. Un estolón es un brote lateral normalmente delgado que nace en la base del tallo de algunas plantas herbáceas y es horizontalmente con respecto al nivel del suelo de manera epígea o subterránea. Los rizomas consisten en tallos subterráneos que crecen paralelos a la superficie. En cada nudo de forma emiten aéreos y raíces adventicias. Y por último, un tubérculo es un tallo subterráneo modificado y engrosado que se acumula en los nutrientes de reserva de la planta. Posee una yema central de forma plana y circular, no posee escamas ni cualquier capa de protección, tampoco emite hijuelos. La reproducción de este tipo de plantas se hace por semilla, aunque también se puede hacer por plantación del mismo tubérculo. Un ejemplo puede ser la papa.